Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto se llama La Brújula Televisión. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, muy bien. Estaba poniendo un poquito de alcohol, ¿querés? Bueno, compartimos. Perfecto. Es como que ya tenemos una manía, Sí, ¿no? sí. Uno está en mi casa, yo también estoy solo en ¿Y te casa pones? y me pongo, tengo ahí en diferentes lugares de la casa tengo un tarrito. Un frasquito con alcohol al 90%, que me parece que es mejor que el alcohol en gel. No es... al 70, perdón. Al 70. No es una mala costumbre, digo, para después de la pandemia, higienizarse, lavarse principalmente y después ponerse alcohol cuando uno no tiene la posibilidad de lavarse, ¿no? Totalmente. Es algo de lo bueno que va a quedar post pandemia. Sí, en algún momento llegará el post pandemia, ¿no? Los precios, hoy estoy viendo en un supermercado muy conocido, los precios son... ¿Más barato? No, caro. Quedaron arriba. No, los frasquitos chiquitos arrancan todos arriba de 100 pesos. ¿Pero te 100, acordás? 150, 180. Al comienzo, estoy hablando de la medida chica, ¿eh? No Sí. un poquito más grande que esta, pero chica igual. Al comienzo de la pandemia conseguir esto era casi un milagro. Bueno, hoy hay surtido, stock, pero quedó el precio alto, claro. Sí. Ahí sí. Igual Bueno, el alcohol líquido, el sanitario, te cuesta conseguirlo. La botellita de la litro. botella de litro. de la... No, no es de un litro, es menos de un litro, me parece. Sí. Está el alcohol líquido, está el alcohol en gel, ahora hay alcohol en aerosol. Alcohol en aerosol. ¿Ese lo probaste? No, no lo probé. También, ya no saben qué inventar, ¿no? Sí. Algunos de los que ganaron en pandemia, los que venden alcohol y los que producen alcohol, ¿no? Y lo que he visto también son unas cremas que también tienen la misma función teóricamente del alcohol, pero que ayudan a... Porque el alcohol te seca. Sí, con aloe vera. Con aloe vera y no sé. Las toallitas también están. Toallitas, Una modalidad. Bueno, le vamos a poner a nuestro invitado, que ahora lo saludamos, pero muy antes bien. al doctor, al juez de faltas. Juez de falta. Muy bien, ahí está. El doctor Carlos Salgado. Bienvenido, Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, con las manos limpias. Las manos limpias. Yo ando igual. ¿también ese es suyo? Sí. Perfecto. Y bueno, todo, ya es una costumbre. Está bien. Es parte de nuestra cotidianidad. Está bien. Y el barbijo, en un lado el alcohol, en un bolsillo el alcohol y en el otro el barbijo. Así es. Bueno, ya hablamos con el doctor Salgado, que es juez de faltas. ¿Por qué? Porque vuelve a trabajar, no internamente, lo que recién nos aclaraba, siempre trabajó el Tribunal de Faltas, pero bueno, vuelve la atención al público. Claro. De a poco la ciudad empieza a abrirse, más allá de las polémicas de los últimos días. Viste que hubo un montón de polémicas. Acá tuvimos una súper caliente la semana pasada entre Aolita, el secretario de Empleados de Comercio, y los comerciantes o los representantes de los comerciantes. Bueno, esa polémica todavía está, digamos, no se terminó porque el protocolo aún no fue aprobado en provincia. No cambió mucho de lo que discutíamos el otro martes, ¿no? No cambió nada. Lo que sí cambió es que hubo consenso, hubo acuerdo entre el municipio, los comerciantes, el sindicato, y elevaron un protocolo aún más estricto que el que se había mandado aquel 11 de mayo, casi hace un mes prácticamente. Bien, y uno empieza a comparar, porque vemos tanta televisión que llega a Buenos Aires y en Capital Federal se habilitaron las tiendas con un protocolo también muy estricto. Una de las cosas que más me llamó la atención en la zapatería, se usa una media descartable. ¿Una media descartable? Media descartable que te colocás para poder probarte el zapato, la zapatilla. Bien. Te probás y tirás, vos mismo vas a un cesto y tirás la... No sé si está lo de la media acá. La media, vos sé que no sé. Habría que preguntarle a Olita si está lo de la media. Lo del soquete. Es un soquete descartable, sí. A ver, acá Bahía Blanca tiene una situación. Estamos mucho mejor que lo que es el AMBA, lo que ya lo hemos hablado, lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Hoy es la primera vez que superaron los mil casos positivos. Es cierto que se están haciendo más testeos, ¿no? A ver, pero estamos relativamente más complicados que lo que es la región. Depende con quién uno se compare. Sí. Lo que esperaban los infectólogos, lo vamos a hablar con un infectólogo hoy, es, si uno hablaba en marzo, hoy, principios de junio, era un escenario catastrófico. Y no estamos en ese escenario catastrófico. Esto no quiere decir que no haya que cuidarse, que no haya que seguir teniendo y tomando todos los recaudos que nos recomiendan los médicos. Porque justamente por esos recaudos es que no estamos en un escenario catastrófico. Totalmente. Ahora empezamos a salir, más allá de la discusión si es fase 4, si es lo que nos dice Alberto o lo que nos dice Kicillof, estamos empezando a salir de a poco. Cuidémonos, es lo único. Bien. A cuidarse. A cuidarse. No sé si todo el mundo hace ese análisis que hace vos, Germán, porque es un análisis positivo. Positivo. Pero bueno, claro, como no tenemos el desastre, entonces muchos no lo tienen en cuenta y remarcan otras cuestiones. Pero hay que hacerlo más seguido. Incluso lo tiene que hacer uno mismo, ¿no? Porque en cuarentena y en esta situación de encierro pasamos por diferentes situaciones, ¿no? Hay días que uno está bien, otros días que está muy bajón. Y bueno, es como un sub y baja constante, ¿no? Uno tiene la ventaja de poder salir un poco
moverse por el trabajo, pero hay gente que está hace mucho tiempo confinada o encerrada, ¿no? Confinada. Bueno, por eso también se empezó desde hace 15 días hasta ahora se empezó a discutir un poco la legitimidad, entre comillas, de la cuarentena, porque está el hartazgo de la gente, está el agobio y la cuestión económica, que es indisimulable y es una obviedad lo que estamos diciendo. Bueno, todo eso empieza a jugar. En algún momento saldremos totalmente, digamos, oficialmente. Ahora, de a poquito, en Bahía empezamos a movernos, pero hay otra polémica. En las últimas horas, el intendente Bordón y el intendente de Torkins casi se puso en pie de guerra y entró en conflicto con el intendente Gay. Porque Bordoni, ¿qué dijo? No quiero en mi distrito, no quiero en Sierra de la Ventana bahienses. Sí gente de otros distritos, sí de Pigüé, sí de Montermoso, pero no bahienses, porque Bahía tiene casos, entonces no quiero que me infecten el distrito. De las localidades donde hay casos, no. Pero está Bahía. Hace una aclaración, se mezcla todo, porque dice, los lugares donde hay circulación comunitaria, no. Bueno. En Bahía teóricamente no la tenemos. No la tenemos. Oficialmente no la tenemos. Oficialmente no está declarado, pero no quiere bahienses. Y es más, dijo, el fin de semana puede llegar a nevar y no sé cómo voy a hacer para controlar que no haya aluvión de turistas. La verdad que no cae bien porque podría no permitir entrar a nadie, ¿no? No seleccionar. Claro, esa selección, qué sé yo, no sé. En el municipio de Bahía están analizando devolverle gentilezas. ¿De qué manera? Y diciendo, si los bahienses no pueden entrar a Torkins, que los de Torkins no puedan entrar en Bahía. Y puede haber alguna comunicación oficial en las próximas horas. Pero más de lo mismo. Y más de lo mismo. Por ejemplo, ¿sabes por qué? Porque Bahía nunca le negó el ingreso a trabajadores del parque eólico de Torkins. Hay un parque eólico que se está construyendo en Tres Picos y los obreros vienen todos los días a dormir a Bahía. A nadie y Bahía le negó acceso. No, a nadie. Pasó lo de Villarino. Claro. Bueno, entonces eso se está estudiando en el municipio a ver qué hacer con eso. Bueno, nada, guerra entre dos intendentes del mismo palo. Del mismo palo. Del mismo palo. Cual. Sí. Bien. Bueno, ahora sí lo volvemos a saludar al doctor Salgado, que está con nosotros después de falta, y vamos a hablar de esta nueva, o de la normalidad, cómo se va abriendo la ciudad a una situación difícil, porque esto es un antes y un después. Me da la sensación que muchas cosas van a cambiar. Pero bueno, ¿se puede asistir personalmente al juzgado de faltas? Sí, ¿Cómo le va, doctor? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, nosotros la verdad que siempre tuvimos una mirada bastante importante con este tema, inclusive desde antes que se decretara la pandemia. Yo recuerdo el día 10 de marzo empezamos a restringir un poco la atención al público antes que se decretara la cuarentena. Porque ya veíamos una situación que ponía en riesgo la salud no solamente de la gente que asiste al tribunal, sino también de los propios compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido empezamos a trabajar en la materialización de un sistema nuevo, que lo fuimos desarrollando durante todo este tiempo, que haciendo un trabajo interno, muchos de los abogados del cuerpo de abogados haciendo home office, adelantando trabajo, hasta que, bueno, llegó un momento de que la misma realidad se impone y hay que empezar a una apertura porque distintas áreas del municipio empiezan a tener más movimiento, la gente de fiscalización, de tránsito y todas las áreas que tienen incumbencia en nuestro trabajo. Y todo esto repercute ahí en el juzgado. Y directamente nosotros tenemos que estar ahí a disposición, entonces bueno, ya no alcanzaba con los jueces, los secretarios y algún jefe de despacho. Ya necesitamos algún administrativo. ¿Se están haciendo multas hoy? Sí. Se están haciendo multas de tránsito, las comunes. De tránsito, se está fiscalizando, han habido clausuras de comercio, de comiso de mercadería, cuestiones esenciales que hay que controlar independientemente de la situación sanitaria que estamos viviendo en la ciudad, porque también tiene que ver con la salud. Y recién nos contaba el doctor Salgado que no es un tema menor. Ahora no hay tanto procedimiento, tanto retén. Yo, porque entro y salgo de la ciudad y todo, hoy me tomaron la fiebre por primera vez. ¿Ah, sí? Sí, ¿Cómo te toman? Para entrar a Bahía. Con el termómetro. Con la pistola, sí. Ah, no, porque a una señora no más en la frente, sino que te tenés que bajar, te bajás un poquito, que tenía bufanda y es en el cuello. Es la primera vez que en Bahía me tomaron la temperatura, 36 grados, me dio bien. ¿Estás bien? Sí, me dio bien. Pero bueno, me llamó la atención porque es la primera vez, pero todos los días documentación te piden. ¿Esto en la zona de Grunbein? Esto en la zona de Grunbein, sí. Está bien. Sí, en la zona de Grunbein. Porque en la 51 una señora denunció que le tomaban le apoyaban el termómetro. ¿Cómo te van a apoyar el termómetro? Esto cuando recién empezaron los controles fuertes Por eso a veces las buenas intenciones también tienen que ir acompañadas de un
una capacitación, de un aprender. Todos estamos aprendiendo y le han metido la gamba ahí. Y en ese sentido nosotros también hoy comentaba con un colega de ustedes este tema, es decir, por supuesto la intención es poder hacer una apertura controlada, porque nosotros somos una oficina que recibe muchísima afluencia de público, de gente, de vecinos. ¿Y cuánta gente puede entrar adentro del salón, no? Nosotros ahora readecuamos las instalaciones, movimos algunos escritorios, se instalaron acrílicos, por supuesto a disposición siempre alcohol en gel, el sanitizante y demás. Bueno, se cambiaron los ingresos de los empleados que ingresan por un portón que tenemos, ya no compartimos, porque el tribunal tiene una entrada por una puerta que tiene que ver con el edificio donde estamos, donde hay personas viviendo. Sí, un portón. Claro, entramos por el portón, entramos por atrás, por otro lado, cosas que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Hoy iba a esto, que todos los operativos que se hicieron en la ciudad, más allá de infraccionar a gente que estaba violando la cuarentena, también se le pedía en algunos casos el carnet, los papeles del auto, y ahí donde había una falta intervenía directamente el juzgado y está recibiendo todas esas multas. La fuerza de seguridad cuando... O sea, te pueden, de cuarentena, pueden estar iniciando un expediente judicial y a la vez una falta administrativa por no tener los papeles del coche. Así fue, exactamente. O sea, iniciaban la causa en el Fuero Federal por la violación de cuarentena y a su vez al hacer el control de la documentación para poder circular, llamarse carnet, seguro, no lo tenían, daban intervención al agente de control de tránsito urbano, quien labraba el acta y esas actuaciones venían al tribunal, o bien al tribunal. Hubo una prórroga, varias prórrogas de vencimientos de carnet, de gente que estaba por renovar y no lo pudo renovar porque le agarró la pandemia. Todo eso está contemplado. Absolutamente. Nosotros, en realidad, esto es bueno aclararlo. Estamos hoy técnicamente bajo un término de suspensión de plazos. Los plazos están suspendidos administrativamente, esto por decisiones administrativas tanto de la provincia como de Nación y del propio municipio. Los términos no están corriendo los plazos administrativos, pero sí, fueron pasando muchas de estas cosas. De hecho, ayer llegó el boletín oficial con la prórroga de los vencimientos, la última prórroga de los vencimientos de los carnets de conducir, que no se están, y eso va a generar un gran cuello de botella, porque toda la gente que se le fue venciendo el carnet desde el 15 de marzo, ahora el 15 de julio, tienen 120 días de prórroga. Va a ser un lío acomodar todo eso, sí. Y eso hay ya que era lío todo antes, así que me imagino lo que va a ser post pandemia. En la normalidad. En la normalidad. Si fueran todas las personas que se les venció el carnet durante estos 80 días, más los que se les vence los próximos 60, porque uno puede empezar a renovar con 60 días de anticipación, es imposible atenderlos. Bueno, nosotros hemos tenido casos de gente que cumplía alguna inhabilitación por alguna alcoholemia y ya había que rehabilitarlo, devolverle el carnet y la rehabilitación se le dio dentro del plazo de la pandemia, de la cuarentena, perdón. Sí. Nosotros, esos trabajos eran los que estábamos haciendo, ¿no? Recibiendo esas peticiones, respondiéndolas, pero ahora, bueno, decimos una apertura un poquito más amplia. ¿Hay otros canales, además del presencial, por teléfono, han habilitado, sí, han pensado? En realidad la única condición que nosotros hoy imponemos, pero porque la realidad lo impone, por lo que estamos viviendo, es que el primer contacto siempre intentamos que sea por mail. De hecho, hicimos un trabajo con la gente de redes del municipio, la gente de sistematización. ¿Funciona? Teníamos unas direcciones de correo que venían de provincia, de la época de Antigua y difícil, me imagino. Sí, @bb.mundo.gba.gov. Sí. Ahora tenemos el dominio @bahíablanca.gov.ar. Antes Gov se ponía con B corta, ¿no? Porque estaba en inglés. Claro, entonces bueno, ahora tenemos el bahíablanca.gov.ar. Con nuevas direcciones que inclusive son más seguras y técnicamente son también más confiables, porque por ahí enviabas mails a algunas direcciones y no salían o no llegaba la información y la gente nos venía, yo mandé un mail, no me lo contestaron y nosotros miramos el mail, no lo teníamos. Hicimos la consulta, detectamos esta situación y bueno, hicimos una renovación desde ese lugar y por eso todas las direcciones que se publicaron en estos días en el parte de prensa del municipio. Está bien. Y a la gente que le vencía una multa, viste que vos pagás una multa, te dan cierto tiempo para pagar la mitad, te hacen un descuento. O si no la audiencia. ¿Qué pasa si te agarró la pandemia en el medio? Están todos los términos suspendidos y se va a respetar, eso también se va a respetar el beneficio del pago voluntario, por ejemplo, y los no vencimientos, como los estamos utilizando nosotros también, que en algunos procedimientos tenemos 60 días hábiles para notificar la resolución, la sentencia y demás, y bueno, hoy estamos en interacción con otros actores del Poder Judicial, como por ejemplo juzgados correccionales, estamos con los recursos ahí parados y nos reciben, no nos reciben, porque nos envían. No le corre la feria judicial, claro, dictada por la Corte Provincial y por la Corte Nacional, no abarca a los jueces municipales. No,
Es otra rama, ¿no? No tiene nuestros nada son que ver. términos administrativos. Los otros son términos judiciales, que ayer también salió la acordada de la Corte, donde vuelve a prorrogar hasta el 28. Que bueno, ahí también tenemos otra situación. Nosotros interactuamos con fiscalías en los accidentes de tránsito y demás. Y con correccionales. Entonces, o sea, la apelación del juez de faltas es ante el juzgado correccional. Exacto. Y Entonces, eso también ha quedado frenados para poder ser entregados cuando ellos retomen la actividad, y recursos que se presentaron que estamos esperando respuestas. Y bueno. ¿Y el que tenía un auto secuestrado, por ejemplo? No, bueno, viene, se presenta, paga la multa, cumple depende del por qué haya sido secuestro, paga la multa. O sea, empezamos con una actividad no normal, porque esto me lo contaba, bueno, que me acabo de acordar, se armaron 2 grupos de trabajo también. Una cuestión, son más de 40 empleados trabajando en el tribunal. El espacio físico no da para mantener el distanciamiento. Entonces tuvimos que armar 2 grupos de trabajo y bueno, estamos quedando con eso, pero empieza un trabajo que tiene que ver con descubrir cómo vamos a seguir con esto. Los parquímetros funcionan, ¿no? O sea, están cobrando, digamos, hay que pagar parquímetros y hay inspectores controlando. Así es. Sí. Algunos dicen, y bueno, necesitaban recaudar, entonces empiezan a moverse ahora. Lo que pasa que, a ver, independientemente de ese primer análisis, que es lógico y es claro, es el que hace la calle. Y no hay por qué tampoco, sonrojarse con eso. Pero lo cierto es también que el municipio en los primeros días, la actividad municipal, pública en general, tuvo un parate, absoluto. No había inspectores, no había controles, no había absolutamente nada. Cuando uno empezó a entender cómo era un poco todo este tema, dijo, bueno, no podemos estar en casa, tenemos que atender necesidades, urgencias, emergencias. Y como te decía recién, nosotros no somos personal esencial, pero como funcionarios que tenemos una actividad específica, debíamos dar una respuesta y estar a disposición. Y ahora, ya después de 80 días, en esto de que la gente pide, reclama y necesita, nosotros tenemos que responder. Las audiencias de manera virtual no se estudia hacerlo. Las audiencias, cuando hayan... Hoy lo que estamos nosotros solicitándole a los abogados que se presentan o a los particulares que hacen presentaciones es que las audiencias se pueden presentar los descargos por escrito. Entonces, en la medida que se pueda y la causa lo permita, que lo que uno va a hacer como descargo en la audiencia lo presente por escrito, 5 minutos, se ratifica con una firma y luego nosotros enviamos la respuesta. Pero si no hay otra que hacer la audiencia, hay oficinas preparadas con protocolo, estamos dando ya turnos, se van a respetar entre 15 y 20 minutos entre audiencia y audiencia. Cuando no haya otra posibilidad y haya que hacerlas, se van a hacer. Sí. ¿Se están controlando supermercados? Todo, sí, desde el área de fiscalización. De hecho, en pandemia tuvimos clausuras de algunos supermercados chinos, de algunos supermercados mayoristas también, que tuvimos que salir a resolver porque, bueno... O sea, cadenas de frío. Sí, absolutamente todo. Mercadería no rotulada, bueno, clásicos. Vencimientos, cadenas de frío, limpieza. Sí, hubo casos durante... ¿Problemas de limpieza durante la cuarentena también? Sí. Lo cual es doblemente grave, ¿no? Hubo una clausura en un supermercado importante, mayorista, pero tampoco vamos a generalizar, porque no, hay cosas que pueden pasar, pero la gente de fiscalización estuve trabajando, a mí me abarcan las generalidades en realidad no lo puede nombrar. De los ¿Hubo mayoristas? 2. Pero varios, hubieron varios, no fue uno solo, fueron varios. Pero a eso me refiero, justamente, una de las actividades esenciales fue la venta de alimentos. La gente de fiscalización debía tomar ese compromiso y lo tomó y hizo su tarea fiscalizando en los supermercados, ¿sí? Por supuesto, y nosotros tenemos que salir a... Casas de comidas también, ¿no? Casas de comida, que son que se movieron mucho. Sí, por supuesto, porque ellos prácticamente no pararon nunca. En el caso de los precios no es competencia del Tribunal de Faltas, es OMIC. ¿Se acuerdan que hubo en su momento? Una discusión. Se delegó en los municipios el control de precios, eso fue directamente desde OMIC y esa delegación se hacía por otro lado. Bueno, el horario es el mismo que era antes, no, es cambió. Un poquito más acotado porque nosotros estamos 8 a 14, ahora es de lunes a viernes de 9 a 13. De 9 a 13. De 9 a 13. Y la primera hora, de 9 a 10, tiene una atención prioritaria a los adultos mayores. Bueno, perfecto. ¿Cuánto está la multa por semáforo en rojo? ¿Se acuerda, doctor? Me toma examen. Me toma examen. O, el rango. ¿Cuál es la más cara? Hoy una de las más caras es estacionar en zonas prohibidas. En zona prohibida es un ojo de la cara. La otra vez intercambiamos unos mensajes haciendo... Sí. Algo le pregunté, ahora no me acuerdo bien, pero... Los 25.000 pesos. 25.000 pesos. Porque recordemos, para la gente que estaciona en una zona prohibida, son 300 unidades fijas, que es el precio del litro de nafta super de la Plata. Ahora me acuerdo porque le pregunté. Porque una concejal que se llama Esquieda, que estacionó
en un lugar reservado para el Poder Judicial. Y ella no es jueza, ni fiscal. No le pertenecía a ese lugar, ese box de estacionamiento. Multa. Y le hicieron una multa, sí. 25 lucas va a tener que pagar. Exactamente. Bueno, ¿ya fue? ¿Esquieda? No. La verdad que no. No la vio usted. Yo no la vi. No la vio. Bueno. Y usted está solo, ¿no? No, o sea, con la doctora Monardes. Ah, la doctora Monardes también. La doctora Monardes Está, perdón. Ah, bueno, a alguno de los dos le va a tocar la causa de la sí, concejal, ¿no? A mí todavía no. Lo que pasa es que, Sí. bueno, eso también hay un cúmulo de trabajo importante que estaba pendiente, más el que se va acumulando, y con 5 o 6 personas que eran por turno era muy difícil atenderlo. Bueno, En eso también. celular es la falta más común, ¿no? Siempre. Este aparato. Hay muchísimo eso, sí. Sí, unos 20.000 pesos también por... ¿20? Sí. Qué por llamada ir cara, ¿eh? por ir hablando. Mirá, Es una falta la grave. camarógrafa. Es una falta grave no prestar atención mientras uno conduce o distraerse con Bien. eso. Sí, Y si el uno- marido de la camarógrafa. ¿Y si uno habla por teléfono con el sistema integrado del auto, también es multa? Bueno, ahí esa es una buena pregunta porque siempre aparece en la discusión. Ahí está en el ojo del inspector de darse cuenta o no, porque yo puedo ir cantando, puedo ir hablando Claro. solo, puedo ir... a ver, los vehículos nuevos que traen estos dispositivos cumplen con estándares de seguridad a nivel internacional y lo permiten. Sí. Alguna parte de la doctrina entiende que si los estándares de seguridad de la fabricación de automotores permiten Está permitido. estas herramientas, no serían punibles, pero nosotros entendemos que sigue siendo una distracción de alguna manera, o por lo menos se pierde el total de la atención mientras uno va hablando. Pero Bueno, es más difícil de detectar. Sí. Hoy a la mañana en la radio un especialista en tránsito nos decía: la verdadera pandemia son los muertos en el tránsito. Tremendo. En plena cuarentena, que bajó el movimiento en todo el país, sigue habiendo más muertos, en tránsito que por la propia pandemia, Sí, que por el COVID. Y no tomamos conciencia de eso. No, las terapias intensivas, el gran consumo de las camas era por víctimas de tránsito, que bueno, si bien ahora sigue habiendo, había oxigenado bastante para esperar este tema del COVID, pero sigue habiendo, no para. Es un tema que no nos toca hasta que no lo protagonizamos. No nos pega cerca. Sí. ¿no? Bueno. Y porque el COVID va a pasar, en algún momento va a pasar el coronavirus, la pandemia. El tema del tránsito. La otra pandemia no pasa. Perdón, hoy hubo 4 accidentes en una hora, cuando uno empieza a ver porque hoy me preguntan si había más o menos accidentes de tránsito. Bueno, mientras hubo restricción en la circulación, bajó. Y entonces uno ya no puede hacer un claro. análisis concreto porque tengo 80 días de un parate en el medio. Sí. Pero hoy ya con cierta normalidad, en una hora hubo 4 accidentes. Empezamos a chocar. Sí. Bueno, no tenemos más tiempo. Bueno. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, tenemos un teléfono de WhatsApp para poder comunicarme. ¿Cuál para es? poder comunicarse con el programa, que lo atiende aquí nuestra productora, Camila. 291-566-2958. Y una novedad, porque le contamos hace un tiempito que estamos saliendo también en vivo por YouTube, que nos puede ver, hay mucha gente que nos ve por por YouTube. Y hoy también estamos estrenando por Facebook Live. ¿Cuántas cosas? También estamos ahí a través de la página de La Brújula 24. Después te cuento, porque hay muchas repetidoras del canal 4 de BBC o canal local de BBC, donde también nos ven en diferentes partes de la región. Muy bien. Estamos ampliando. Bien, Canal 4. El abanico. Muy bien. Canal 4 y sumar el YouTube y las redes sociales de La Brújula también. Que nos mira mucha gente a través de nuestro diario digital, ¿no? Sí, totalmente. A través de nuestro diario digital también nos puede ver. Qué bueno, porque nos ve a nosotros y ves las noticias que hay. Tal cual. Explota el diario. En abril tuvimos casi 6 millones de visitas, ¿no? Impresionante. Impresionante, en todo un mes. Bueno, ¿Qué tenemos? ¿Pausa? Vamos a la pausa. Se volverá. Las personas que más riesgo tienen a padecer enfermedad por COVID-19 son los adultos mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y toda persona sin distinción de edad que padezca enfermedades crónicas, ya sean respiratorias, cardiovasculares o diabetes.
la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. Luchemos por la vida. El coronavirus se transmite por el contacto con las manos, los estornudos y la tos. Por eso, es importante taparse con el codo cuando tosemos o estornudamos y lavarse muy bien las manos. Lávate bien las manos y muñecas, con mucha agua y mucho jabón. Frótate fuerte palmas, dorso entre los dedos y las uñas. Enjuagate con mucha agua y secate con un paño de papel. Más información en www.bahia.gov.ar/coronavirus. Ordenanza 19.997. Honorable Consejo Deliberante. Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. Bueno, estaba viendo cómo salía el programa por Facebook. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Estamos perfecto? ¿Bien de rating? A Mara Recondo, que está viendo y está contestando mensajes de los... Porque también la gente escribe acá en el Facebook. Como un asistente. Sí, un bien. saludo a Mara. Que cumplió años hace poco, ¿no? ¿En serio? Sí. No la saludé. Sí. Sí, cumplió años Mara. Uy, no la saludé. Ahora le voy a mandar un mensajito después. No vamos a decir cuántos. Mara no pero se joven, dice. súper joven. La de Mara no se dice. Súper, más joven que nosotros, por supuesto. Bueno. Ya nos metemos en tema con el invitado. Tenemos dos invitados, uno vía Zoom, ¿no? ¿Es Zoom? Sí. ¿O videollamada? Videollamada, dice Skype. Bueno, muy bien. Pero si tenemos tiempo... Sí, el bahiense que está en el Ministerio de Salud. Sí, hoy tuvo protagonismo nacional. Totalmente. Ahora lo saludamos. De Pedro Silverman, que ya lo saludamos, sí. Mira, acá tengo una denuncia. Ahora, no importa. Acá tenemos una denuncia contra... Esta es presentación administrativa de un señor que se llama Prieto. Sí. Y esta es la denuncia penal. Perdón, por la desprolijidad. Y esta es la denuncia penal. Es contra un funcionario. Prieto es el denunciante. Y más abajo, Insausti, un funcionario municipal. Insausti es el secretario de Medio Ambiente. ¿Por qué lo denuncia este señor Prieto, que es cartonero? Porque dice que le enterró 20.000 kilos de cartón, sin pedirle permiso. ¿Cómo le enterró? Le enterró en el relleno sanitario. Es una cosa bastante, hasta bizarra, les diría. ¿Tiene que ver con la pandemia esto? Tiene que ver con la pandemia, sí. Tiene que ver con la pandemia, porque allí había un galpón en el relleno sanitario que está concesionado ahora a una empresa que se llama Ingeniería y Arquitectura. Y bueno, había algunos bolsones, como le llaman, de cartones, de trapos, de nylon, de plástico. Sí. Y el municipio decidió enterrar toda esa basura apenas comenzada la pandemia. Y este cartonero dice, y el cartón, me enterraron 20.000 kilos de cartón sin avisarme, me enterraron el plástico, me enterraron todo. Y ahora lo perdí. Eso era mío. Desde el municipio dicen, no era suyo. Era del municipio, porque la basura es de los bahienses y en todo caso la administra el municipio. Así que bueno, hay una controversia en relación a eso. Si tenemos tiempo hoy, te cuento más, si no lo mirarás a través de nuestro diario digital. Mirá vos, qué raro. Le enterró trapos, juntaba trapos, parece que es negocio el trapo. Hay mucha gente que se dedica a eso. 20.000 kilos de trapo, trapo, o sea, el repasador y otros. Ropa. 40.000 kilos de cartón. Es mucho. 10.000 kilos de plástico y 150 de nylon. ¿Y él tenía permiso para tenerlo en el depósito? Hay una especie de cooperativa. Ok. Pero es un galpón administrado ahora por una empresa concesionaria que se llama Arquitectura e Ingeniería. Bien. Pero bueno, hay una discusión de a quién le pertenece esa basura. Si a un privado o al municipio. El municipio dice, esto es de la municipalidad, o sea, es basura de todos los bahienses que la reciclaban, pero bueno,
nada, es una polémica que se viene. Bueno, vamos a la videollamada. Dale. Que está el doctor Pedro Silverman, a quien lo vamos a saludar. Pedro, ¿cómo le va? Un saludo aquí desde La Brújula Televisión. ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bien. Muy bien. Es director nacional de talento humano. Y conocimiento. En cualquier momento nos llama a nosotros. ¿Estás lento vos? Talento, sí, estamos bastante lentos. ¿Lento? Nada. No creo. Estuvo bien, Pedro. Hoy estuvo con la viceministra Sí, claro. de Salud ahí en Sí, conferencia de prensa nacional, la conferencia de prensa de todas las mañanas, Sí, ¿no? Sí. Bueno, Pedro, la verdad que te ha tocado en un momento tremendo, ¿no? Lidiar con esta pandemia que nos afecta a todos y bueno, la verdad queríamos hablar con vos para intercambiar alguna visión de cómo nos está yendo, qué es lo que está pasando. Y es muy posible, yo pensaba hoy, le podemos preguntar al doctor Silverman, si tienen, porque en todo esto que estamos sufriendo todos, debe haber alguna buena noticia, ¿no? Algún índice que Sí. es esperanzador, que hoy algo contabas vos Sí. cuando hablábamos que abríamos el programa. Pero bueno, ¿cómo están llevando todo esto, Pedro? Bueno, creo que en términos de lo que vos planteás como buena noticia, casi el 85-87% del país está sin circulación comunitaria. Yo creo que eso es una buena noticia. Lo que pasa es que tenemos esa tendencia tan centralista de pensar siempre en términos de Cava o AMBA. Totalmente. Eso es un planteo. De hecho, estamos trabajando junto con el Ministerio de Educación en los protocolos para inicio de clase. En agosto. Creo que en agosto ya se van a iniciar en varios sectores de nuestro país. La otra buena noticia, creo que con el tiempo, es que vamos conociendo un poco el comportamiento del virus y entendemos y sabemos que la mejor vacuna hasta ahora es el distanciamiento social, ¿no? Un poco la responsabilidad social, el distanciamiento, tratar de utilizar barbijo y lavarse las manos. Creo que ese trípode resolvería el problema. Totalmente. Si uno dijese, bueno, eso es una vacuna, se envuelve y se aplica, digamos, ya está. El tema es que somos como somos, digamos, ¿no? Y pasa lo que pasó ayer en Palermo, y pasa ese tipo de conductas que, bueno, que son inmanejables, pero son responsabilidad puramente individual. Sí, a ver, acá tenemos al infectólogo del municipio, que ahora lo saludamos, seguramente se conocen, el doctor Juglar. Han cambiado muchas cosas desde el inicio, lo que nos decían los médicos, no los médicos de Argentina, lo que nos decía la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y cambia constantemente. Todos los días cambia y nos enteramos de cosas diferentes. Empezamos, ¿te acordás? El único síntoma era la fiebre, después, bueno, fue cambiando. Lo mismo los métodos de prevención. Lo que no ha cambiado es el aislamiento, la distancia, ¿no? Y el lavado de manos, y eso no ha cambiado. Después el resto ha cambiado bastante, ¿no? Exacto. Sí, por eso te digo, digamos, hay de hecho, el virus tiene 6 meses de que lo conocemos. Claro. Poco tiempo para poder trazar una proyección demasiado grande. Vamos viendo cómo se comporta y de hecho ha mutado y no es el mismo virus en todos lados y tiene comportamientos distintos y uno observa que se van dando situaciones distintas en determinado momento. Ahora resulta que puede dar positivo un hisopado y la persona no ser infectante. Bueno, hay una serie de cuestionamientos que va pasando con el tiempo y uno lo va entendiendo y lo va conociendo. Por eso es importante mantener cierta conexión, ciertos parámetros y normatizaciones más homogéneas, ponerse todos de acuerdo, ¿no? Porque bueno, de última todos entendemos que podemos equivocarnos, que se pueden tomar medidas que después hay que volver para atrás. Bueno, para eso necesitamos mucho consenso, mucha participación, mucho diálogo. Y bueno, por ahora la cosa viene bastante bien. De hecho, bueno, salvo en Cava, que el número está ascendiendo en forma muy rápida y la verdad que tememos, digamos, una saturación del sistema de salud que se vislumbra, digamos, si no mejora esa curva pronto. Ajá. ¿Ah, sí? ¿En Ciudad de Buenos Aires? Sí. Porque el ministro de Salud de la provincia también habló de la saturación en provincia de Buenos Aires.
que en realidad, bueno, hoy por hoy, por los números, escava el problema, digamos, tomando en cuenta una duplicación de casos de 15 días y una estadía en terapias intensivas de entre 15 y 20, la saturación podría llegar para las primeras semanas de julio, más o menos. Bueno, ojalá que no. Ojalá que no, pero claro, va a depender, digamos, del comportamiento de la gente. Bueno, y como positivo, también esto es muy importante y tiene que ver con el trabajo que han hecho en el Ministerio de Salud, algo que muestra en cada conferencia el presidente de lo bien, entre comillas, que estamos en relación a otros países de Latinoamérica, ¿no? Sí, claro. Bueno, comparanos con Brasil. Con Brasil. No, con Chile. Sí, con Chile. Bueno, algunos dirán, en relación a Uruguay estamos peor. Bueno. Depende, bueno, la población de Uruguay es comparable a la de Rosario. De Santa Fe. Si uno pudiese comparar en términos de control, pero bueno, sí, ponele. Hoy presentaron en el Ministerio de Salud este programa para detectar el riesgo de contagio de justamente las personas que trabajan en salud. Acá hemos tenido el caso del HAM, y ya ha habido casos en otros institutos médicos, y sanatorios, muchos. hospitales. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hoy se presentó? No, nosotros hace 35 días iniciamos este proyecto que tiene que ver con el cuidado del trabajador de la salud, porque teníamos un índice de arriba del 15% de infección en los trabajadores de salud justamente, así que empezamos a trabajar, hoy ya estamos en el 11, se bajó bastante. Y bueno, es una actividad, una tarea, un plan que desarrolló el Ministerio junto con los gremios, sindicatos, federaciones médicas y autoridades jurisdiccionales, ministerios, directores de hospitales, y vamos trabajando con los servicios, con los trabajadores, tratando de disminuir el riesgo del contagio. Vamos viendo, en virtud de una encuesta que se hace online, de que hay muchísimos trabajadores que, bueno, tienen factores de riesgo, viven en área de circulación comunitaria, tienen tareas donde no tienen supervisión de la utilización de equipos de protección, algunos nunca fueron capacitados para utilizar estos equipos, bueno, una serie de situaciones que nosotros vamos corrigiendo y en virtud de eso se va disminuyendo la posibilidad de contagio. No sé si es lo mismo, pero en el Congreso se aprobó la ley Silvio. ¿Tiene algo que ver o no? Son dos cosas diferentes. Sí, la ley del diputado Bucca, es una ley que obliga a todo el país a tener alguna medida para proteger a los trabajadores de salud. Esta ley sale ahora. Nosotros hace 35 o 40 días que estamos con este proyecto. De hecho, hay más de 20 hospitales que se están trabajando, más de 5 provincias, pero sí coincide. Coincide, claro. Es cómo proteger al personal de salud que también aprendió sobre la marcha. En muchos hospitales las autoridades miraron para otro lado y no cuidaron a su personal, ¿no? Eso también ha pasado. Hay causas penales en donde se está investigando los directivos de esas clínicas, ¿no? Sí, es una situación muy compleja porque el virus es un virus con alta contagiosidad. Hay tareas o procesos de trabajo que son muy riesgosos, pero es cierto que la dirección de los hospitales o las autoridades deben tener un mecanismo muy activo de protección a sus trabajadores porque en definitiva los protege a ellos, porque cuanto menos se enferman, menos problemas de personal van a tener, ¿no? Entonces, como que tiene que haber una actividad de vigilancia activa en todos los centros de atención. Bueno, hay mucha gente esperanzada. Uno habla en la calle, conversa con gente en que va a salir la vacuna. Se habla mucho, siempre se habla de fecha, para septiembre va a estar la vacuna. Sí. Pero bueno, una cosa es que se anuncie, ojalá sea en nuestro país, pero hay mucho avance fuera de nuestro país, en Inglaterra, por ejemplo. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Por ejemplo, si sale en septiembre, ¿cómo va a ser la distribución? ¿Se está trabajando en eso o es muy apresurado empezar a pensar esta cuestión? No, de hecho el ministro de Salud ha hecho una proclama a Naciones Unidas por medio de Canciller y de la Presidencia para que las vacunas sean accesibles a todo el mundo, que no tengan
una restricción en términos ni económicas ni de patente para que puedan ser distribuidas por igual a todos lados. Eso fue una presentación que se hizo hace aproximadamente un mes. Uno especula por los tiempos naturales y los tiempos normales que este año no estaría la vacuna. Que no estaría. Bueno, esto es dinámico, hay muchísimo dinero invertido, muchísimo trabajo en función de eso, pero aún habiendo una vacuna, no estaríamos seguros hasta los 5 años posteriores de la misma del tiempo de inmunidad que puede llegar a desarrollar. Mira. Así que más allá de la vacuna como salvataje y esperanzador, digamos, creo que lo que tenemos que tomar conciencia de las conductas, el trípode que decía inicialmente, que van a ser las que nos van a sostener durante el tiempo hasta que tengamos una vacuna que realmente sea efectiva, que es el distanciamiento social, el lavado de manos y la utilización de barbijos o elementos de barrera. Bueno, está la grieta, por supuesto, veníamos más o menos todos, me parece, gran parte del país y también de los dirigentes políticos, todos más o menos de acuerdo hasta hace, no sé, 20 días con la cuarentena. Desde hace 15 días para acá empezó a haber radicalizados de los dos lados, ¿no? Los que dicen nos tienen encerrados, no sabe salir de la cuarentena Alberto Fernández, está enamorado de la cuarentena, y los otros que dicen es lo que hay que hacer para evitar muertes. Usted, por supuesto, va a defender la postura del gobierno, ¿no? Pero ¿qué le dice a los que dicen esto ya no da para más, hay que salir? El anti-cuarentena. Sí, está el anti-cuarentena, pero está el que está podrido de la cuarentena, sí, que no sé si es anti, está bien, pero que está, ¿no? Es como un intermedio. Yo, por suerte, sí, el hecho de defender, obviamente, al presidente y al ministro, defiendo a la ciencia. Y acá hay una sola definición en este término, y nadie que se maneje en términos científicos puede discutir el éxito de la cuarentena y la necesidad de la cuarentena en los lugares donde hay circulación comunitaria de virus. Nosotros, insisto, el 85% del país no tiene circulación comunitaria y está habiendo una apertura y una disminución de las restricciones o una flexibilización de la cuarentena muy grande. De hecho, insisto, empiezan las clases, ya hay lugares donde ¿empiezan las clases? ¿Empiezan? En agosto probablemente. ¿Vuelven los chicos acá, todo, en toda la provincia, en todas las ciudades? No, dependerá del lugar. Por sectores. Focalizado. Pero claro, en los lugares donde hay una alta circulación comunitaria es un suicidio flexibilizarla en esos términos. Uno obviamente entiende el estrés y lo que genera el encierro, pero bueno, si uno pudiese elegir, digamos, la verdad que no la elegiría la cuarentena de ninguna manera. Ahora, una decisión de este tipo tiene que ver con proteger a la población. No hay otra. No, digamos, la elección, la alternativa a la cuarentena es saturación del sistema de salud y muerte. En lugares que hay alta concentración de circulación comunitaria. Hubo en la última conferencia de prensa del presidente y de Kicillof y de Larreta, hubo algunas diferencias, no para Cava y para el Gran Buenos Aires, pero sí para el interior. En el caso de Bahía Blanca estamos discutiendo todavía si son los 21 días que quiere Kicillof o si es la no circulación comunitaria de Alberto Fernández. Con Alberto Fernández, con lo planteado por Alberto Fernández, estamos mejor parados. Con lo de Kicillof estamos más o menos, estamos en la fase 4 en vez de estar en la fase 5. O sea, ¿hubo alguna diferencia ahí? Sí, bueno, en realidad la provincia de Buenos Aires tiene mucha heterogeneidad. Digamos, Bahía Blanca es distinto como ciudad, como se está comportando con los otros municipios de la región. Digamos, tiene diferencias. Creo que hoy por hoy de hecho no tiene circulación comunitaria, y probablemente en unos días, si completa los 21 días, estarían en condiciones de... Pero eso es más difícil, ¿eh? Eso es más difícil. Llegar a los 21 días va a ser más difícil. Sí. Bueno, va a ser yo creo que ahí hay que apelar a la conciencia general, digamos. Yo la verdad que no fui, pero las fotos que veo de la utilización de los espacios públicos el fin de semana, la verdad que no aporta demasiado a esa posibilidad. Pero bueno, yo creo que hay que insistir con la conciencia ciudadana, con la solidaridad, con tener un poquito más de responsabilidad y esperar un poquito más. Faltará una semana más, 10 días más, y puede lograrse esos 21 días. Bueno,
Bueno, doctor, gracias por atendernos y felicitaciones por el laburo que están haciendo en todo el ministerio. Muy amable. ¿Cómo está Ginés de salud? No, re bien. Lo que pasó, en realidad lo que tenía es un hematoma viejo, él tiene una artrosis cervical y eso fue lo que le comprimió el nervio y le produjo ese cosquilleo en la mano, digamos. Pero nada para asustarse y está mucho más vital que todos nosotros. Y Alberto Fernández se lo controla, ustedes le dicen que se cuide y él no se cuida porque a veces se saca el barbijo, se da besos, se abraza. ¿Lo retan? Yo no estoy tan en contacto con él, pero sé que es bastante difícil. ¿Sí? Claro, es rebelde. Muy difícil. Yo, que no se nos enferme Alberto, por favor. Hay algunos que están diciendo que se enferme. Yo no quiero que se enferme porque... ¿Quién asume? Bueno. El plan. Bueno. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Saludos y saludo a Ezequiel que está por ahí. Bueno, acá lo saludo. Bueno, pasamos de un funcionario nacional a uno municipal. Sí. Doctor Juglar. ¿Tenemos que hacer pausa o no? ¿Hacer una pasita cortita? Bueno. Bienvenido, doctor. Doctor, sí. ¿Está tranquilo? Sí. Dice que lo asustamos nosotros más que el coronavirus. No puede ser. ¿Cómo es eso? No, está tranquilo. Vamos a una pausa cortita y ya volvemos. ¿Sí? Una persona con COVID-19 puede ser asintomática, es decir, que no presenta sintomatología, ni tos, ni síntomas de dolor de garganta, ni fiebre, pero sin embargo tiene capacidad para contagiar a otras personas. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad. Luchemos por la vida. El coronavirus se transmite por el contacto con las manos, los estornudos y la tos. Por eso, es importante taparse con el codo cuando tosemos o estornudamos y lavarse muy bien las manos. Lávate bien las manos y muñecas, con mucha agua y mucho jabón. Frótate fuerte palmas, dorso entre los dedos y las uñas. Enjuagate con mucha agua y secate con un paño de papel. Más información en www.bahia.gov.ar/coronavirus. Ordenanza 19.997. Honorable Consejo Deliberante. Somos creadores de nuevos horizontes. La puerta al mundo para los grandes emprendimientos de nuestro país. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Futuro en expansión. Bueno, ahí estamos. Último bloque, son 9 minutos para hablar con el doctor Juglar. Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, todo bien, gracias por la invitación. Me parece que es la persona que más enfermos de coronavirus vio en persona en Bahía, ¿no, doctor? Sí, yo creo que los infectólogos también, los infectólogos de Bahía Blanca también están trabajando desde el primer día, todo el grupo de expertos en la materia también venimos trabajando en conjunto, tanto el equipo de epidemiología de la Secretaría de Salud como los infectólogos de los distintos hospitales también vienen trabajando desde el primer día arduamente en toda esta situación. Bueno, la situación hoy, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está Bahía hoy? Bueno, nosotros hoy tenemos una situación en donde tenemos casi 4 o 5 días sin casos, después de lo que tuvimos la semana pasada con la institución de adultos mayores. El geriátrico trucho, le decimos nosotros, o geriátrico del terror.
en donde todas las abuelas que estaban internadas, todas las ancianas, todas positivas, y 2 fallecieron. 2 de las 7 murieron. Las otras continúan internadas con mayor o menor nivel de gravedad, ¿no? Sí. Bueno, eso es una de las facetas que tiene la pandemia, ¿no? Digamos, en otros países, en España, por ejemplo, uno de los grandes grupos que mostró mayor letalidad y tasa de ataque fue en los hogares de adultos mayores. O sea, esto no es una novedad acá en la Argentina ni en Bahía, sino seguro, que se dio en el mundo. Lo que pasa es que, digamos, que se da en un contexto en donde históricamente el tema de los geriátricos y de las habilitaciones tiene una historia en Bahía Blanca que no hay que desconocerla, digamos. Pero bueno, desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, lo que nos muestra la pandemia es lo que va pasando. Ese brote está controlado, ¿está bien decir eso? En principio, sí. El tema de decir controlado, viste que después uno dice estaba controlado lo del parque eólico y se encontró este nexo que teníamos con el parque eólico, así que sí, seguimos trabajando con las entrevistas, pero en principio podríamos decir que está controlado, digamos. ¿Y el vínculo fue el parque? El vínculo fue el parque, digamos, nosotros tuvimos un poco de fortuna, digamos, o sea, recién lo que decía el doctor Silverman, el tema, hay ciencia en todo lo que hacemos, pero también hay muchas horas de trabajo y a veces un poco de fortuna no viene mal, digamos. Dentro de las entrevistas que nosotros tuvimos con las personas familiares, digamos, del geriátrico. Sí, el señor Toniolo, el pastor Toniolo, es el dueño, junto a su mujer, del geriátrico Trucho. Ese señor Toniolo, ahora vamos a las estadísticas que aparecen acá atrás. Este señor Toniolo se encontró, es lo que le contó al equipo de salud, se encontró supuestamente, circunstancialmente en la calle con un amigo que no veía hace muchos años y ese amigo trabajaba en el parque eólico. Es así. Es así. Y ese amigo dio positivo de COVID. Sí, y no lo sabía. Sí, y que estaba en estos contagiado. momentos continúa en Bahía Blanca porque es de los últimos pacientes que todavía no se recuperaron del parque eólico, así que sigue estando acá en Bahía, digamos, cuando... ¿Usted cree esa historia? Sí, yo, en principio, digamos, porque nosotros... hay muchas versiones. En su momento trascendió que en ese hotel donde estaban confinados los enfermos del parque eólico había fiestas a la noche, visitas de prostitutas, y algunos dicen se dio por ese lado y no lo quieren blanquear. Pero bueno, de eso no ha surgido nada oficialmente. Nosotros oficialmente eso no lo tenemos y tampoco ha surgido de las entrevistas. El pastor no tampoco va a decir que tuvo de joda con prostitutas. Perdón, no. Imagínate qué escándalo. No, un dato no menor que pasó me parece medio desapercibido. Estamos en cuarentena, se encontraron 2 personas, no se cuidaron, no mantuvieron la distancia social. Me imagino, no sé si tenían barbijo o no. Pero no, aparentemente estaban... Si todo esto es cierto, se contagiaron porque ninguno de los dos se cuidó. Claro, seguro. Pero bueno, ahí muestra un poco la alta contagiosidad que tiene el virus, digamos, ¿no? Y la importancia del distanciamiento social, el uso del tapaboca nariz, la higiene de manos, digamos. Hoy la vacuna es esa, digamos. Sí, pero es agravado, porque esto que dice Martín... Después el hombre siempre fue al pero geriátrico. Si vos estás a cargo de un geriátrico en donde tus clientas, tus pacientes, o como quieras llamarlo, tienen entre 85 y 95 años, y vos salís a la calle como si nada y no te cuidás, es doblemente grave. No tenés una verdulería. Seguro. ¿O no? Sí, volvés a un lugar donde hay personas de altísimo riesgo. Por supuesto. Yo creo que ahí la percepción del riesgo que ha tenido esta persona ha sido baja y ha como subestimado el grado de contagiosidad de este virus, entonces esto lo agarra como por sorpresa. Pero bueno. Y se enoja, encima se enoja cuando uno lo busca como periodista para preguntar, se enoja. Dice, no me rompan las pelotas y corta. Claro. Bueno. Menos mal que a ustedes no los trató así, pero al principio, es muy respetuoso, Yular no lo va a decir, pero al principio no quería colaborar el pastor, no quería decir nada, hasta que tuvieron que ir sacándole la información con tirabuzón. Sí, yo siempre te hago la misma referencia, digamos. Nosotros tenemos una mirada, digamos, de nuestro trabajo desde el punto de vista de salud pública, con una visión de derecho y no una cuestión punitiva. Entendemos que todo esto siempre tiene alguna connotación
social, pero bueno, también entendemos que la mirada de la sociedad tiene que ir un poco más en lo que es la empatía, la confianza pública, la solidaridad, que son principios bioéticos colectivos que hacen que la pandemia en su colectivo, como un problema de salud pública mundial, puede tener un mejor abordaje. Y un dato más relacionado al geriátrico. Ya la justicia federal y además, la brújula aportó algunos datos, alguna información al respecto, y el Ministerio de Salud a nivel provincial están investigando puertas adentro de región sanitaria cuál es la actuación de Ana Brandam, que es la encargada de controlar todos los geriátricos, 300 y pico de geriátricos en Bahía, el 95% trucho o clandestino o no habilitado, como quieran llamarlo, bueno, y a Mónica Grimberg. Hablamos la semana pasada también de Mónica Grimberg, se murió la suegra, ex super secretaria de Rodolfo López durante la intendencia de López, y tenía a su suegra internada ahí. Claro. Que por ahí se descubre, es el primer caso que se descubre por la muerte de esta persona, era su suegra. Entonces, dentro de la región sanitaria hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser las autoridades? ¿Cómo puede ser que estuvieran al tanto de la existencia? Es más, llevaban a un familiar directo de este geriátrico clandestino, cuando en realidad es la que debía controlar, ¿no? O debía denunciar esa existencia. Bueno, ahí es una investigación ya que no tiene que ver con la pandemia propiamente dicho, pero sí una investigación por irregularidades. Por irregularidades. Está investigando alguna cosita bastante oscura. Sí, bueno. Doctor, licenciado. Es bioquímico. Sí. Siempre le digo doctor, pero licenciado, ¿no? Sí, bueno, sí, está bien, de cualquiera de los dos. Ah, ¿está bien? Sí, ah, sí. Bueno. Tenemos unas plaquitas, ¿no? Antes que se vaya el tiempo, mujer. A ver, estos son los datos de hoy. A ver si se ve. No veo. A ver, ya estamos, ¿eh? ¿Se trabó? No. Bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. Sí, ahora, ese es el boletín epidemiológico que saca la región sanitaria todos los días. Nosotros hacemos Vamos a la última algo página. Similar. Sí. La última pausa, o acá todos los gráficos. Sí, hay datos nacionales y datos de la región sanitaria. Sí. Esos son los corredores endémicos. Este es importante. Estos son, digamos, los 84 casos son confirmados en el total de la región sanitaria 1 desde el comienzo de la pandemia. Digamos, los primeros casos los tuvimos por allá por el 20 y pico de marzo. Los 57 pacientes recuperados. Hay un dato importante, digamos, el Ministerio de Nación el viernes cambió la definición de paciente recuperado, y esto es un poco en función del grado de conocimiento que se ha ido teniendo. ¿Cuál es recuperado? ¿Qué paciente es recuperado? El paciente hoy recuperado es para aquel que es un paciente que ha estado en el domicilio, que no necesitó internación porque es un cuadro leve. Después de los 10 días y 72 horas sin sintomatología, ese es un paciente que ya se lo considera recuperado, sin la necesidad de hacer un análisis de PCR. Ese que siempre nos intriga tanto, mirá en la placa. El no detectable, 900 casos no detectables. ¿Qué es eso? No, son aquellas personas que se les hizo el hisopado y les da no detectable o negativo, digamos. Se dice no detectable porque tiene un umbral de detección, digamos, la metodología analítica, que eso como cualquier análisis de laboratorio, por eso se le pone como no detectable. Pero si es no detectable es porque la carga viral es ínfima y no es contagioso, digamos. Eso quiere decir o que no se contagió con toda la fuerza, o que se contagió y ya se le está yendo el virus. Sí, en general dentro de los no detectables podríamos decir que son los negativos, digamos. Los negativos. Aquellos casos sospechosos. ¿Qué se hace con la gente no detectable? No, a ver, los que no son detectables son pacientes que tienen un cuadro sospechoso por la clínica, esto que decíamos, la tos, claro, las nuevas sintomatologías, como pérdida de olfato, que el origen es de otro tipo, u otro virus, o algún otro tipo de patología. Bueno, nosotros tenemos un colega periodista que está entre los no detectables. Hoy le hicieron el hisopado y le dio raro, como que no le dio positivo, pero que no se puede. Le dijeron quédese por la duda en la casa 2 o 3 días más. Sí, él había cumplimentado casi los 14 días de aislamiento y con el hisopado, pero bueno, había una sintomatología que todavía estaba ahí siguiendo. Dudosa, sí. Bueno. Ya sabe el doctor de quien estamos hablando. Sí. Colega periodista deportivo. 9 en estudio. Sí. Que no sé cuándo se esperarán esos resultados, me imagino en las próximas horas. Y los 5 fallecidos, lamentablemente. Sí, en Bahía y la región, ¿no? Porque tenemos una señora que fue la primera de Strueder. Se cuenta ahí. Sí, era de Strueder, falleció en Patagonia. Sí, porque estos son datos regionales. Claro, de toda la región. En Bahía tenemos
el señor marido o pareja de una enfermera del HAM, Exactamente. las 2 ancianas y me está faltando uno. El señor que vino de 4. Chile. De Chile. Que que estuvo internado muchos falleció días el en Pena. el Hospital Pena. Eran todas pacientes de riesgo los que fallecieron. Sí, también, O nuevamente. sea, eran años- de riesgo antes de la pandemia. Exacto, sí, adultos mayores o con algún factor de riesgo, ya sean hipertensos, diabéticos, con un cierto grado de obesidad. Bueno, Y hoy, la última, hoy en Bahía, respiradores, que hay 70 y pico, ¿cuántos están ocupados por COVID-19? Ninguno. Este es otro dato alentador. otro dato positivo y alentador, totalmente. O sea, las camas de terapia intensiva ocupadas son por otras patologías. Sí. Claro. Sí, yo ahí la aclaración importante es Ya que nos vamos, ya nos vamos. si bien estos 80 y pico días han servido para preparar el sistema de salud, sumando algunos respiradores, también hay que destacar algo que recién decía Silverman, también la comunidad en su conjunto ha adquirido hábitos. El totalmente. tema es, como todo, hábito saludable, porque esto es un hábito saludable de autocuidado, mantenernos en el tiempo es complicado. Y lo vemos cuando hay accidentes de tránsito con pacientes que son alcoholizados, que no, Claro. digamos, o hábitos saludables como el sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo. Bueno, acá lo mismo. Estos hábitos que se incorporaron en estos 80 días hay que mantenerlos, para Hay que que mantenerlos. la cuarentena Totalmente. administrada Muy sea Muy efectiva. bien. Totalmente. Y hay que cuidarse de otras patologías, Sí, porque hay gente que es lotado en la casa de un infarto porque no se controla, porque tiene miedo de salir por el coronavirus. Ese es otro tema para el Regulando programa que viene, me parece, para hablar con un especialista. Gracias, doctor, muy Gracias, amable. doctor. Gracias. Bueno, hasta el martes, Germán. Hasta el martes.